Digamos algunas obviedades con respecto a los Óscares. Y en primer lugar, tendríamos que afirmar que la entrega de los premios de la Academia de Estados Unidos no se trata realmente de premiar al cine, se trata de comercio y se trata de política. Todos los años ha sido lo mismo y la verdad es que siempre me ha tocado ver a muchísima gente que arma sus quinielas y que trata de ver y se enojan porque esta película se lo merecía más que esta otra y porque qué feo que no premiaran a fulanito o a fulanita y que si ya le echó tantas ganas, no. Hay un montón de elementos que están por estos allí. Los más evidentes tienen que ver con el famoso cabildeo, es decir, hay una serie de personajes nominados a diferentes categorías y es cuestión de la empresa productora o de los mismos personajes nominados estarse promoviendo para ver si se ganan el premio, si no se lo ganan, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay una lógica de proselitismo que no tenga que ver demasiado con la calidad, pero la verdad es que importan más conseguir los votos, haya sido como haya sido, dijo cierto personaje. Pero también hay otro elemento interesante y tiene que ver con la postura que la industria hollywoodense tiene frente a determinados temas. Y por eso normalmente el mundo de Hollywood tiende en Estados Unidos a favorecer las supuestas políticas del Partido Demócrata. Los republicanos pues obvio no, porque en parte de lo que hace sentir orgullosos a 2 o 3 republicanos es sus ganas de no conocer elementos culturales y más bien dedicarse al negocio y al trabajo. Bueno, Hollywood, pues obviamente no solamente es cultura, también es negocio y es trabajo y por lo tanto siempre los intereses están metidos allí. Pero dependiendo qué es lo que esté pasando en el mundo, de pronto los Óscares van para un lado o van para otro. Si digamos hay una estabilidad económica y todo el mundo está feliz y Estados Unidos están como muy contentotes, pues normalmente ganan las películas que normalmente les llamamos hollywoodenses, las grandes producciones que tienen un presupuesto impresionante, etc. Pero de pronto puede haber una cierta crisis o puede haber algo y entonces Hollywood no puede premiar esas producciones porque sería como demasiado cínico hacerlo y entonces se decantan por cuestiones un poquito, podría ser independientes o películas más chicas o inclusive películas que ni siquiera son estadounidenses como para quedar más o menos bien. Para mí el ejemplo más claro fue cuando estuvieron compitiendo una película llamada Hurt Locker, creo que en español le pusieron Zona de Miedo, dirigida por Catherine Bigelow, al mismo tiempo que también estuvo compitiendo Mejor Película, Avatar de James Cameron. Avatar es la típica película hollywoodense llena de efectos especiales, con una producción impresionante, con un montón de dinero de promoción y la idea de hacer una saga muy exitosa y que la gente iba a aprender a hablar el idioma y bueno, se armó todo un relajo, iba a sustituir a Star Wars y al Señor de los Anillos y a Harry Potter todas juntas. En fin, era el gran monstruo totote típicamente hollywoodense frente a una película casi independiente, con un montón de actorazos, que se trata de cómo un personaje vive la lógica emocional de dedicarse a desactivar bombas en Irak. Por lo tanto, estaba tocando temas súper sensibles, que tiene que ver con la invasión de Estados Unidos a Irak, que tiene que ver con los demonios internos que tienen algunos soldados y ese tipo de cuestiones. No solo eso, sino que además estaba el chistecito local de Catherine Bigelow y James Cameron habían estado casados, entonces están 2 ex esposos compitiendo frente al otro, etc. Lo normal, lo lógico, lo tradicional en Hollywood es que hubiera ganado Avatar, de no ser que que acababa de estallar la crisis inmobiliaria del 2008 en Estados Unidos, y eso de andar premiando el dispendio económico, el dispendio de dinero, pues no estaba muy bien visto, no se hubiera visto bien frente a todo el mundo, y entonces ganó la mejor película, el Oscar a mejor película, lo gana The Hurt Locker, Catherine Bigelow le gana a su exmarido, tenemos ahí una narrativa interesante alrededor de todo este rollo. Pero lo más botana es que si yo pregunto cuánta gente vio esa película o si se promovió más, pues realmente no. La película es buena, Avatar a mí no me gusta en lo personal, pero pues tiene su encanto. Pero ahí es precisamente donde radica el problemita. Porque saber qué película es mejor que otra, pues depende de un montón de elementos y de factores. Y son 2 películas totalmente distintas entre sí como para que puedan ser comparadas. Ese es el problema de algo que les fascina mucho a los gringos y bueno, es una cuestión como muy de pensamiento occidental que es tratar de saber qué es lo mejor aunque exista diversidad, pero dentro de la diversidad debe de haber algo bueno y por lo tanto estamos abiertos a lo diferente, pero dentro de lo diferente tiene que haber algo mejor. El mejor ejemplo de este rollo, y tal vez ahonde en otro video sobre el tema, serían los concursos de belleza, particularmente en Miss Universo. Y en los Óscares pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la mejor película para la industria, para la academia, para la estructura económica y visionaria que tienen en Estados Unidos y en particular en Hollywood? Que no necesariamente va a ser lo mismo. De hecho, había antes una pugna muy interesante entre qué películas estaban nominadas y ganaban los Globos de Oro,
que los otorga la prensa extranjera en Estados Unidos y qué premios se daban en los Oscars, cuáles eran las nominaciones. Porque todo eso era un planteamiento político. Dependiendo del tipo de película se puede apoyar a una o a otra. 2010 me parece un ejemplo paradigmático porque, habiendo un montón de películas muy exitosas, muchas muy revolucionarias, los Globos de Oro nominan y ganan la película de La Red Social, dirigida por David Fincher, y wow, se armó ahí un rollo porque es una película que de alguna manera estaba denunciando la manera en la cual se podrían manipular las redes sociales, estamos hablando de 2010, justo en el contexto en el cual se da el escándalo de Wikileaks. Entonces, era una posición de la prensa extranjera en Estados Unidos como para decir, oigan, bola de hegemónicos están aquí dándonos en la torre, pero hay una película que se anima a decir que todos estos cuates están bien raros, ¿no? Y que podrían manipular la información. Entonces era una postura política muy evidente. Mientras tanto, en los Óscares termina ganando El discurso del rey, que a mí en lo personal me gusta mucho porque, pues bueno, mi formación teatral me hace que me gusten ese tipo de películas, la dirección, etcétera, pero que no es una película que no tiene una incidencia más allá de la anécdota histórica, sí, excelentes actuaciones, hay una propuesta visual que a mí me gusta mucho y que casi nadie se pone a revisar, pero que no es una película que tenga una repercusión social. A menos, claro, que no me interesa la repercusión social, me interesa el negocio, o en este caso, me interesa que no gane ninguna película que me pueda meter en una bronca política más allá de lo que puedo estar apoyando. ¿Por qué? Porque ese mismo año también estaba El Cisne Negro, por ejemplo, no ganó mejor actriz nada más, pero no podías darle el Oscar a una película que tiene tal filigrano, que tiene una forma de manufactura tan fuerte, tan detallada. O, por ejemplo, decidieron no nominar a Inception, que es una película hollywoodense, anti-hollywoodense, porque, pues, no, ¿cómo vamos a andar diciendo de que se pueden manipular los sueños y te puedo estar sembrando ideas? No hablemos de esos temas, ¿no? Entonces, como se puede ver, siempre va a estar esta postura política, ¿no? Decía yo, y por más que soy muy fanático, yo apoyo el cine mexicano, pero es muy sintomático que en el primer mandato de Donald Trump, los Óscares a mejores directores se los llevaron 3 mexicanos en años consecutivos, que fue Guillermo del Toro, González Iñárritu y Alfonso Cuarón, y el último año se lo lleva la película coreana de los, ¿cómo se llama? Los Parásitos, la de Parásitos. Es decir, que ganen los extranjeros, particularmente los mexicanos, porque es la postura que tiene Hollywood frente a un tipo, Donald Trump, que se la pasó discriminando en particular a los mexicanos, pero en general a cualquier extranjero. Era como una forma de decir, pues dirás lo que quieras, pero nosotros desde la industria de Hollywood vamos a estar apoyando este rollo. Por supuesto, en años consecuentes, y de hecho desde esas mismas fechas, viene este lobby que muchos se pusieron a denunciar. A mí me parece muy delicado hacerlo de esa manera, pero efectivamente, si había una historia que se tratara sobre la comunidad afroamericana, pues tenía muchas mayores posibilidades de ganar Oscar. Incluso venía el chiste local de que si en tu película salía ¿cómo se llama esta mujer? Olivia Spencer, seguramente ibas a ganar el Oscar, ¿no? Pero aguas, porque ahí también estamos haciendo el mismo jueguito que eventualmente después se va a utilizar como para decir, no, es que esto es inclusión forzada, no, es que ya todo se volvió para aquel lado. Y generó que personas que están nominadas en este momento, inclusive en esas épocas, se quejaran diciendo que la entrega de los Óscares más bien parecía como la entrega de los premios del extranjero, de países de Asia, o si parecía más bien entrega de determinados sectores de población de determinada etnia, tweets que eventualmente se volcaron en contra de la persona que los hizo. ¿Qué es lo que sucede este año? Una cuestión que a mí me parece muy peligrosa y que muchas personas han estado denunciando, y es la forma en la cual una película como Emilia Pérez recibe tanto reconocimiento de gente que parece que ni siquiera la vio o que no se puso a revisar de qué se trataba realmente, técnicamente me refiero, o por lo menos en cuanto a manufactura de la película, porque lo que les interesaba era posicionar una película que en esencia se trata de que hay un país que está dominado por ciertos criminales que se organizan y que además todo se mueve a partir de los deseos de estos cuates, y que la única forma de redención sería que encuentren su lado femenino interior y en que entonces lo saca. Entonces es una cuestión como que se queda uno, a ver, no estás quedando bien ni con el país, no estás quedando bien ni con la realidad, no estás quedando bien ni siquiera con la comunidad trans, no estás quedando bien con nadie. Y sin embargo la película funciona como una especie de divertimento donde muchísimas personas de hecho la están catalogando como, bueno, pues es un musical, se puede tratar de lo que sea, es como muy divertido, y parece ser, incluso alguien hacía el símil de que Emilia Pérez es como la versión real del musical de los productores
donde unos cuates lo que quieren es producir una obra de teatro que sea capaz de reventar y que el quiebren y que truene, y deciden hacerlo de personajes impresentables de Alemania por ahí de los años 30 y 40, ¿no? Y resulta que no, que resulta que es un exitazo. Pues algo más o menos sucedió acá. Desde una perspectiva cultural, por supuesto que hay un problemón, y tiene que ver también con cómo nos estamos posicionando o cómo está posicionado México frente a países, particularmente en Europa, pero también tiene que ver con este europeocentrismo, donde el director ha salido a decir unas cosas que uno pensaría que están sacadas de contexto hasta que revisa la entrevista completa y dice, oye, este cuate de plano secreto de lo que está diciendo. Y es problemático. Pero acá lo fuerte es, muy bien, problemático y todo, pero la nominaron. Y está nominada un montón de premios y está posicionada y mucha gente la ve. Y no todo el mundo la va a ver con ojo crítico. Por supuesto que muchísima gente en Estados Unidos no la va a ver con ojo crítico y la va a ver un poquito como para decir, ah, ya ves, yo tenía razón, mi presidente tenía razón, lo que pasa en México es esto y esto y esto y esto, más allá de revisar si de verdad sucede así, si no sucede así, o cuál es la manera en la cual se llevan a cabo las cosas de este lado, ¿no? Entonces yo platico esto un poquito como para que desmitifiquemos la entrega de los Óscares. Realmente pues es un espectáculo, es un show, de hecho es otra producción. Algún día le van a dar el Óscar al que produzca los Óscares y pues más o menos va a quedar ahí. Pero no perdamos de vista que hay una intencionalidad política, que hay una intencionalidad en esta llamada guerra cultural que está presente allí. Y no tomarnos tan en serio que si la película fulanita se ganó el Oscar a Mejor Película, de verdad es la mejor, o por el contrario, si fulanita ni siquiera la nominaron, es que ni siquiera está tan buena. No, para nada. Tiene que ver con parámetros, como dije, exclusivamente comerciales, políticos, y que trata de ver cuál es la película que mejor le acomoda a los regímenes que están en Estados Unidos, particularmente de la industria hollywoodense, que no necesariamente son una cuestión de nominación. Por supuesto que ha habido películas que han ganado Óscares que tienen una calidad impresionante. No seré yo el que va a criticar a mi trío de mexicanos cuando se lo ganaron, porque la verdad las películas por las que se lo ganaron a mí me parecen extraordinarias, pero también hay que reconocer que sí hubo una ayudadita en el hecho de que son personajes que de alguna manera se presentaron como perseguidos por el régimen de Donald Trump. Platíquenme qué opinan, qué opinan de lo que acabo de decir y pues déjenme aquí sus comentarios y nos vemos pronto.